Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Aleluya. Dios bendiga a los amigos y amados que alcanzan a escuchar este mensaje. Gloria a Dios, me place saludarles en este día. Amados, quiero compartir con ustedes hoy un tema muy tratado en la Biblia, acerca de un pasaje bíblico que dice tesoros en el cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Tesoro en el cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Padre, te damos gloria, te damos alabanza, bendito Dios. Reconocemos que tú eres gran hacedor de maravillas y sabemos que no hay otro como tú, Padre amado. En esta hora, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Kyrios, te pedimos que nos guíes con tu Santo Espíritu, oh Dios. Que nos des palabra, Señor, que edifique, que dé luz. La palabra dice que la exposición de tus palabras alumbra. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Y queremos, Señor, alumbrar en esta hora, oh Dios. Queremos que tu palabra nos dé luz. Presento, Señor, mi vida y la vida de todos aquellos que van a escuchar este mensaje, oh Dios. Queremos que tú seas honrado en todo. En el nombre poderoso de Jesús, guíanos con tu Espíritu Santo. Espíritu Santo amado, guíanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Sí, amados, tesoros en el cielo. Gloria a Dios. Tesoros en el cielo. Vamos a estar leyendo un pasaje bíblico. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. En el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 12, el versículo 32 al 34 dice lo siguiente. No temáis, oh manada pequeña, porque el Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos, que nunca falte, donde el ladrón no llega, ni polilla corrompe. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Vive Cristo para siempre. Aleluya, tesoro en el cielo. Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de esto. Y no lo vamos a hablar no lo vamos a hablar en el plano espiritual, en el plano físico, sino que lo vamos a extrapolar directamente al plano espiritual, donde realmente cobra sentido esta palabra. ¿Cómo así? El Señor Jesucristo en cierta ocasión hablándole al pueblo, Él dijo: si os he hablado cosas terrenales y no comprendéis, ¿qué tal si os hablaré las celestiales? ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios tenemos que observarla o considerarla como un cuerpo. Ella es un cuerpo, de hecho es el verbo hecho carne. Y el cuerpo, un cuerpo que tiene ropa, un cuerpo vestido, debido a la santidad de Dios. Pero entonces, este cuerpo tiene, así como al igual que el cuerpo humano, tiene capas. Primero la ropa, después la carne y por dentro lo espiritual, que es el alma, el espíritu. El Señor Jesucristo les dijo, estoy haciendo un paréntesis antes de entrar al tema. El Señor Jesucristo les dijo: si os he hablado cosas terrenales y no entendéis, ¿qué tal si os hablaré las celestiales? ¿Sí? Luego Él, para anunciarnos el reino de los cielos, no habló claramente en sí lo espiritual, sino que tuvo que envolverlo en términos terrenales, humanos, que nosotros pudiésemos comprender. Luego la verdad de lo que leemos está cuando lo situamos y lo llevamos a ese plano espiritual, donde verdaderamente cobra sentido esta palabra. La sabiduría de Dios dice que lo espiritual se debe ajustar a lo espiritual. Gloria a Dios. Entonces, por lo general uno predica la palabra, pero se queda en la ropa y se queda en el cuerpo, pero no profundiza más allá, porque no conoce lo que es más allá. Eso es revelado. Por eso Él dijo: lo que hemos visto y oído testificamos, y lo que sabemos hablamos.
cuando uno coge la palabra, el texto, uno lee el texto y entiende cosas terrenales, pero realmente esto está hablando de cosas espirituales, netamente de cosas espirituales. Por eso el Señor Jesucristo dijo, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Hablándole al apóstol Pedro cuando él les preguntó, ¿también vosotros queréis devolveros? Y el apóstol Pedro le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras que salten para la vida eterna? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, esta palabra que nosotros leemos y entendemos en términos terrenales, ella está hablando en sí de sucesos verídicos que son veraces, que existen y que están existiendo y que se manifiestan en el plano espiritual. Está hablando de eventos puntuales, de cosas puntuales, de cosas que son en el mundo espiritual. Por eso él dijo, la palabra que yo he hablado es espíritu y es vida. ¿Por qué hago esta aclaración dentro de este paréntesis para entrar al tema? Porque vamos a procurar predicar este mensaje no desde el punto de vista terrenal, sino enfocándonos enteramente a lo espiritual, que es donde tenemos que ubicar la palabra para poder comprender lo grande de las cosas que Dios nos está hablando. Sí. Así que vamos a abordar este tema de tesoros en el cielo desde el punto de vista espiritual. Cómo esta palabra es verdad y se está cumpliendo en este momento. Gloria a Dios en el plano espiritual. Vive Cristo para siempre. Así que el Señor Jesucristo nos dice a nosotros que hemos creído a través de este pasaje que no tengamos miedo, que vendamos lo que poseemos, que nos despeguemos de las cosas, de los métodos terrenales para sustentar la vida. Eso es lo que está diciéndole allí. No temáis, oh manada pequeña, porque al Padre ha placido daros el reino. Vended lo que poseáis. Cuando él dice vended lo que poseáis, te está diciendo desapégate de todo aquello que aquí humanamente tú tienes confianza para sustentar tu vida. ¿Por qué? Porque al Padre ha placido daros el reino. Nosotros entendemos que las riquezas del reino de Dios son inescrutables, son inagotables. Son riquezas que no se agotan. Y la palabra misma lo dice. Gloria a Dios. Haceos bolsas que no se envejezcan. Tesoro en los cielos que nunca falten. Cuando habla de que nunca falten es que nunca se van a agotar. Es como cuando Dios le dio la palabra a la harina de la viuda que sustentó a Elías, o el profeta Eliseo que le dio la palabra al aceite que tenía la viuda allí en la casa y que se encerró y solo cesó cuando dejó de haber recipiente para seguir vaciando. Entonces nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios está hablando en términos espirituales y está hablando de una verdad que se está manifestando, una verdad manifestada. Óigase bien, no está hablando de algo que va a acontecer, no está hablando de algo que está aconteciendo. En términos puntuales no está hablando aquí esta palabra, de algo que es verdad en el plano espiritual. Él está diciendo, vended lo que poseáis. Y entonces uno dice, pero Señor, ¿de qué voy a vivir? ¿De qué voy a comer? ¿Cómo voy a sustentar la vida? Él dice, no temáis, porque a vuestro Padre ha placido daros el reino. Ahora bien, esto es para el que cree. En el plano espiritual esto es una verdad. Que todo aquel que aquí humanamente se despega de las cosas terrenales y comienza a trabajar para el reino de Dios, Dios tiene un depósito para todo creyente que está haciendo la obra de Dios. Por eso dice tesoros en el cielo. Ahora, ¿cuándo vamos a acceder a esos recursos? Esa es la otra pregunta. Bueno, uno acepta, sí, Dios está preparando, Él tiene tesoro, Él tiene cámaras en el cielo para nosotros que vamos a gozar de eso, pero ¿cuándo? ¿Cuándo lo vamos a gozar? Mire lo que Él está hablando. Él está hablando en tiempo presente allí. Porque si usted ahora humanamente se despoja de todo lo que posee, ¿con qué va a sustentar la vida? ¿Cierto? Si usted ahora humanamente se despoja de todo lo que posee, ¿con qué va a sustentar la vida? Pero vemos que Él está hablando de este tiempo presente, de ahora. Es porque este sustento, este tesoro del cual está hablando Él aquí, es porque es para este mismo tiempo. En pocas palabras, lo que Él está diciendo allí
dejen de depender de las condiciones humanas, de los métodos humanos y comiencen a depender de mí porque tengo tesoros que no se van a agotar. Porque ese siempre ha sido el principio de Dios, que el pueblo que Él rescata dependa enteramente de Él. Es la razón que cuando Él aparta a los levitas de los hijos de Israel, Él dice, yo soy su heredad. ¿Cómo? Él les dice a ellos, a Moisés, que no le dé heredad a los levitas dentro de sus hermanos, así como le repartió a sus hermanos. ¿Por qué? Porque Jehová es su heredad. O sea, Jehová siempre ha querido al pueblo que Él llama, Él es el sustento. En todas las cosas, suplir todas las cosas, Él. O sea, Él toma a su cargo la responsabilidad total de aquel que Él aparta para sí. Y Él aquí nos llama a que nos apartemos porque Él dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero para su gloria. Y entonces Él aquí nos está diciendo que si nosotros nos dejamos, si le creemos a Dios, primeramente hay que creer, porque el que no cree esto no lo haga. Ninguno que no crea esta palabra hasta el punto de sentir la confianza de despojarse y entregarse en las manos de Dios está llamado a hacer esto. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es llegar a la miseria. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Para el que cree todo es posible, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y si usted lo hace por duda o por obligación, no. Para usted dar un paso como este que el Señor está hablando aquí, usted tiene que realmente haberle creído a Dios. Óigase bien lo que estamos hablando. Él dice, vende todo lo que poseáis, da limosna. ¿Por qué? Porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Hay un reino para aquel que se desprende de las cosas terrenales y se dedica a Dios. Hay un premio, hay bolsas allí en el plano espiritual. En este mismo momento, ahora bien, el creyente que quiere acceder a estos tesoros, a estas riquezas espirituales, tiene que saber entrar y salir de ese plano, al plano espiritual. Y para eso se requiere una dedicación, para que Dios, conforme a esa dedicación, te procese o nos procese, para darnos el despertar espiritual que necesitamos alcanzar para poder entrar y salir al mundo espiritual, en el mundo espiritual y salir al mundo físico. Entrar y salir, gloria a Dios. Esto parecerá algo de otro mundo, pero es que la palabra no es de este mundo. Jesucristo el Señor dijo, yo no soy de este mundo, así como vosotros tampoco sois de este mundo. Lo primero que tenemos que entrar a cambiar es la mentalidad. Por lo cual el apóstol Pablo dijo, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Mientras el hombre siga viendo la vida y siga asimilando la vida espiritual como algo terrenal, entonces nunca va a poder comprender y percibir las riquezas y la inescrutable grandeza de la gracia que Dios ha tenido con los hombres al traer su palabra y ponerla en nuestras manos. Esto es enteramente espiritual y para poderlo comprender tiene que examinarse desde el punto de vista espiritual. Hay que alcanzar un nivel espiritual para poder asimilar esto como lo que es verdad. Probablemente muchos dirán, este hombre de qué está hablando, pero otros que han pagado el precio y han estado siendo despertados pueden comprender y constatar de lo que estamos hablando, que hay un mundo espiritual con riquezas inescrutables en donde Dios nos ha guardado, nos ha separado bolsas en el cielo a aquellos que han decidido caminar y ajustarse al llamado como Dios lo está haciendo. Hay riquezas inescrutables que usted puede entrar a ese plano espiritual, a ese lugar donde Dios tiene preparado este tesoro para usted y tomar recursos de allí y traerlos a este plano físico. De eso estamos hablando, de tesoros en el cielo. En cuanto a este entrar y salir del plano físico, el Señor Jesucristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, el que por mí entrare será salvo, primeramente dice, y luego dice, entrará y saldrá y hallará pastos. La pregunta aquí es, ¿a dónde entrará? ¿De dónde va a entrar y a dónde va a salir? Recuerda que Él dijo, la palabra que yo he hablado es espíritu y es vida. Cuando Él dice, entrará y será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto, está hablando de entrar a ese lugar, a esa habitación que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, donde tenemos fondos espirituales.
porque ciertamente cualquier obra que el hombre haga aquí en la tierra tiene de parte de Dios una recompensa, porque Él dijo que ni por un vaso de agua el hombre perdería su recompensa. Ahora el hombre que se dedica a evangelizar, a llevar la palabra, a que las almas sean salvas, a que las almas vengan al conocimiento de la verdad, ese hombre tiene depósito en Dios. Y ese depósito está en el plano espiritual. Quiero que entendamos esto. Ese depósito está asequible en el plano espiritual. Ahora lo que le toca al creyente es alcanzar ese despertar espiritual para acceder a estos recursos. ¿Por qué estamos predicando de esta manera? Yo dije que no iba a predicar ni en la ni en la ropa, ni en el cuerpo, sino que iba a meterme enteramente a lo espiritual. Porque este es el tiempo en que ya tenemos que estar hablando de los misterios de Dios. Ya salirnos de las cosas humanas, de los problemas humanos y comenzar a darle el enfoque verdadero a esta palabra. Esta palabra es enteramente espiritual para hombres espirituales, que comprenden que este mundo es pasajero y que lo que está aquí es superfluo y es un engaño, y esta no es la realidad que hemos sido llamados a experimentar, a manifestar, sino a comprender y a conocer la vida espiritual que está dentro y que sea esa nuestra realidad. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. ¿Por qué, amados? Porque este es el tiempo del fin en que ya tenemos que tener conciencia espiritual de la vida que Dios nos ha entregado a través de Jesucristo. Que no es una vida humana, que no es una vida terrenal, sino que es una vida espiritual, poderosa, potente y capaz de sustentar la vida de nosotros aquí en esta tierra mientras estamos aquí haciendo la obra de Dios. Vive Cristo para siempre. Pero esto es para el que cree. En cierta ocasión el Señor predicaba acerca del hombre que quería edificar una torre. Y él le dijo, ¿quién queriendo edificar primero no se sienta y piensa y planea si tiene lo suficiente para acabar la edificación? No sea que después de que haya comenzado no pueda terminar. Y entonces los que lo ven comiencen a hacer burla diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo. Esta palabra de Dios asimismo es para el que cree. Para el que cree. El que no, pues entonces ignore. Pero estamos leyendo que Él está hablando de que al Padre le ha placido darnos el reino, que son tesoros en los cielos, que nunca faltan. Y esto de que nunca faltan es que no se agotan. Donde el ladrón no llega, ni polilla corrompe. Tenemos tesoros allí a nuestro dominio, para que accedamos a ellos. Pero, como decía, hay que llegar a ese nivel de poder acceder a estos recursos. La puerta es Jesucristo, la palabra de Dios, que es la que va a despertar al espíritu del creyente hasta el punto de poder moverse en los dos planos, en el plano espiritual y en el plano físico. Por eso el Señor Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Entrará, ¿a dónde? Al plano espiritual, y saldrá al plano físico y traerá recursos, cuando dice y hallará pastos. De eso está hablando este pasaje. Mire que nos estamos moviendo enteramente al plano espiritual. Podríamos decir muchas cosas de ese mismo pasaje, pero estamos moviendo la palabra, la estamos ubicando en el punto donde debemos ubicarla, centrarla en el plano espiritual, porque lo espiritual se debe ajustar a lo espiritual. Cuando Él está hablando aquí que Él es la puerta, Él está hablando de un lugar espiritual, al cual el creyente que ha alcanzado esa capacidad de ese despertar, puede entrar y puede salir. Pero al entrar va a hallar recursos en ese lugar. Por eso dice que Él ha hecho tesoros en el cielo, bolsas que no se agoten. ¿Para quién? Para todo aquel que trabaja para el reino. Todo aquel que trabaja para el reino tiene una bolsa en el cielo. Tiene tesoros, tiene un lugar para Él. Voy a contar este testimonio. Cierta ocasión tenía una experiencia espiritual y un ángel me llevó a hacer un recorrido por las cámaras, por mis cámaras. La cámara de mis tesoros. Yo me acuerdo que íbamos entrando y únicamente en el pasillo. No alcanzamos a llegar a la cámara porque allí me desperté, a la cámara como tal. Pero en el pasillo de la cámara, en el recorrido que yo vi que al lado derecho habían esos, ¿cómo se llama? Esos cajones que se utilizan para sacar carbón de las minas. Había cada 2 metros, cada metro y medio de separación, había un cajón de esos lleno de oros y de perlas preciosas.
y el ángel me estaba mostrando. Y íbamos caminando hacia el fondo, hacia la cámara, de donde estaba el verdadero tesoro. Únicamente en el pasillo habían cantidad de estos carros, de estos cajones llenos de oro y de perlas preciosas. Entonces, tenemos riquezas espirituales que pueden sustentar la vida en este plano físico. Pero para eso tenemos que dedicarnos más a entender esta verdad de Dios que es tan poderosa y dejarnos transformar por ella, dejarnos despertar por ella hasta el punto de que podamos acceder a esas riquezas. Porque ¿qué es lo que dice la palabra? Que cuando el heredero es niño, en nada difiere del esclavo y está sujeto a tutores y a curadores. ¿Por qué? Porque él no puede acceder a su riqueza, a los bienes, aunque todo es de él. Eso es lo que dice: al Padre ha placido daros el reino. Y también dice: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha puesto en sus manos. Pero que mientras que el heredero es niño, no sabe lo que posee, no sabe lo que tiene, no tiene conciencia de las riquezas que están a su disposición, y por eso vive una vida de pobre. Eso es a eso se refiere cuando dice que nada difiere del esclavo. ¿Cómo es la vida del esclavo? Alguien que tiene que prácticamente mendigar para comer. ¿Pero por qué? Porque todavía está en un sueño espiritual. No se ha dejado despertar, no ha crecido, no ha despertado, no ha evolucionado como hombre espiritual, que es a eso lo que Dios nos llama, a que crezcamos hasta la medida del varón perfecto, hasta que lleguemos a ese despertar espiritual, que podamos acceder a las riquezas que Dios ya dispuso para nosotros en este tiempo. Eso es lo que habla la palabra, que recibirá 100 veces más en este tiempo y en el postero recibirá la vida eterna. Gloria a Dios, vive Cristo para siempre. Entonces hay tesoros en el cielo, hay tesoros que pueden sustentar la vida del hombre aquí en la tierra, porque aquí humanamente necesitamos de sustentar la vida. Y esa es la pregunta que surge cuando Él dice: vende todo lo que posees. ¿Cómo así, Señor? Que vamos a vender todo lo que poseamos, y de qué vamos a vivir, de qué vamos a sustentar la vida. Pero de hecho Él, gloria a Dios, en el libro de San Mateo, Él dice: por tanto digo, San Mateo capítulo 6, versículo 25 dice, acerca del afán y la ansiedad, dice: por tanto digo, no afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Eso es lo que Dios quiere que entendamos, que Él tiene el suficiente recursos para sustentar nuestra vida aquí en la tierra. Pero lo que tenemos que hacer es creerle y ajustarnos al llamado que Él nos está haciendo, y dejarnos despertar para que podamos ver las riquezas inescrutables de la sabiduría de Dios y del bien de Dios, que esto es tremendo. Yo me acuerdo que en esa visión, mientras yo iba recorriendo, yo veía todo ese poco de carros llenos de ese poco de cajones llenos de oros y de perlas preciosas. Y no habíamos llegado a la cámara principal, únicamente estábamos recorriendo el pasillo hacia la cámara. Y eso me sorprendió, porque yo me acuerdo que en esa noche yo le había dicho: pero Señor, ¿dónde están pues mis riquezas? ¿Dónde está lo que tú dices? Y el Señor me regaló esa experiencia. Y entonces, ¿ahora qué estoy haciendo? Buscar a dominar mi espíritu, controlar, tener un mayor control de mi espíritu para poder entrar a este plano espiritual y poder tener control y poder acceder a estas riquezas, porque ya sé que están. Y yo sé que ya hay gente que ya está en un nivel que puede entrar y salir con bienes del plano espiritual y se manifiestan en este plano físico, porque el Señor para este tiempo está preparando un remanente que va a manifestar su gloria y que le va a permitir al Señor cumplir las promesas que hay en la palabra, que son muchas, manifestar el cumplimiento de esas promesas. Y a eso nos está llamando el Señor para este tiempo, que le permitamos manifestar sus promesas, el cumplir sus promesas en nosotros. Hay cantidad de bienes. Dice la palabra de Dios en Proverbios que en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio. Así mismo en la vida del creyente que le sirve a Dios, que le es fiel a Dios, esa persona tiene provisiones inagotables en el plano espiritual, pero tiene que saber acceder a ellas.
tiene que saber acceder a ellas. Por eso el Señor Jesucristo dijo que Él es la puerta. Gloria a Dios. La única manera de acceder de manera segura a esa riqueza inescrutable es a través de la palabra, de la meditación en la palabra, que es el puente. La meditación es el puente que nos permite llegar a esa puerta, pero la meditación en la palabra de Dios. Aquí le estoy revelando un secreto. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Cuando el hombre ha alcanzado cierto nivel, cierto despertar espiritual y se dedica a la meditación de la palabra, esa palabra lo lleva a la puerta. ¿Cuál puerta? La puerta que el Señor Jesucristo habla en el Evangelio según San Juan, que dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Por qué será salvo ahora? Él será salvo, primeramente será salvo. ¿Por qué? Porque cuando podemos despertar, cuando tenemos un despertar espiritual y podemos entrar al mundo espiritual, si entramos al mundo espiritual por nuestra propia cuenta, sin ser guiados por el Espíritu de Dios, entonces nos vamos a encontrar en el plano espiritual con un montón de catervas, de espíritus de toda índole, que van a estar allí para distraernos, para violentar nuestro espíritu. Se lo estoy diciendo porque ya me ha pasado, ya he experimentado eso. Cuando comencé a tener este despertar espiritual, yo quise entrar y salir a mi voluntad, pero me llevé unos buenos, ¿cómo decirlo? Me llevé ciertas sorpresas muy desagradables. Entraba al mundo espiritual y lo que me conseguía era otras cosas, hasta que aprendía, gloria a Dios, a saber entrar. Gloria a Dios. Así que, como dice la palabra, lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto y oído, testificamos. Yo te estoy hablando de esta manera y me atrevo a hablarte así como te estoy hablando, porque yo sé lo que te estoy hablando. Te estoy hablando de que nos toca dedicarnos más a Dios para que esa palabra que Él nos ha dado produzca un despertar espiritual, para que podamos acceder a las riquezas inescrutables que Dios ya ha dispuesto para que gocen los hijos que le sirven, que le creen, que le buscan, que le aman. Porque Dios sabe que aquí tenemos una guerra grande. Que aquí tenemos una guerra grande y es contra Satanás, que no nos quiere ver bien. Él nos quiere ver arruinados, nos quiere ver en la miseria, nos quiere ver en el piso. Dios sabe que tenemos esa guerra. Por eso Él provisionó un lugar donde nosotros podemos entrar y acceder a estas riquezas, pero nos toca a nosotros dedicarnos y ajustarnos al llamado de Dios. Mientras el hombre ande en sus propios caminos, aunque diga que crea en Dios, pero ande en sus propios caminos, no va a poder acceder a estas riquezas inescrutables. Y le va a tocar servir a dos señores, que es lo que vemos que pasa con la iglesia. Aunque crea a Dios y ama a Dios, pero sirve a dos señores. Y Él dice: no podéis servir a dos señores, porque amaréis a uno y aborreceréis al otro. Pero lamentablemente esa es la condición de la mayoría de la iglesia. Se prepara para servir a dos señores. ¿Por qué? Porque ignora que tiene tesoros en el plano espiritual, que él puede acceder si se dispone a crecer como hijo de Dios. Porque vuelvo y recuerdo, mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Tú puedes tener todo, pero mientras sea un niño no vas a poder tener acceso a esa riqueza, porque no lo vas a saber administrar, no vas a saber qué hacer con ello. Entonces, gloria a Dios. Como Dios fue quien nos dijo que no sirvamos a dos señores, entonces Él preparó las provisiones que necesitamos, porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Él preparó un lugar donde podíamos acceder y tomar estas provisiones y manifestarlas aquí, de tal manera que pudiéramos decir que no somos del mundo, que no pertenecemos a este mundo. Pero hoy en día vemos que la iglesia todavía depende en gran manera de este mundo. Y es la razón por la que la iglesia no ha podido dejar de contemplar el mundo, porque siente que depende del mundo. Sí, yo amo a Dios, pero yo tengo que comer, yo tengo que vestir, y allí llega el inconveniente. Allí llega la confrontación de la fe. Gloria a Dios. Como vuelvo y te digo, esto es para el que cree. Esto es para el que cree. Y yo sé que mucha gente que le ha creído a Dios y que Dios le ha ido transformando y le ha ido despertando el espíritu, que puede comprender de qué estamos hablando. No estamos hablando de cosas terrenales, no estamos hablando de cosas, gloria a Dios, estamos hablando de cosas espirituales. Estamos hablando de lo que la palabra nos habla en sí. Estamos hablando de lo que la palabra nos quiere hacer entender en sí. Esto no es
Lo terrenal de la palabra de Dios es para que el hombre terrenal entienda. Pero no podemos seguir siendo terrenales después de tantos años. Tenemos que alcanzar ese despertar espiritual para que comencemos a comprender lo espiritual que es de lo que la palabra nos está hablando. ¿Qué es lo que la palabra quiere que entendamos? Que visualicemos. Por lo cual él dijo, no juzguéis de apariencia. Hay que mirar más allá. Como decía hace un rato, que la palabra se presenta como un cuerpo. Y el cuerpo en su santidad tiene su traje, sus ropas, su vestido. Luego está la carne y por dentro está el alma, que es lo espiritual. Y es allí donde tenemos que ubicarnos inicialmente. Porque el Señor Jesucristo Él dijo, si os he hablado cosas terrenales y no entendéis, ¿qué tal si os hablaré de las celestiales? Las cosas celestiales están más allá de lo espiritual. Porque lo espiritual lo podemos manifestar, lo podemos percibir en este mundo. Pero lo celestial está en el cielo. Es cosas que vemos en el cielo. Y eso ya es un nivel más profundo aún de esta verdad. Gloria a Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Así que, amados, hay tesoros allí. Hay riquezas allí inescrutables, dispuestas para todo aquel que se ajusta al llamado. Hay tesoros. En ocasiones vemos que la iglesia pasa tanta necesidad cuando es rica. Pero como dicen Proverbios, gloria a Dios, en el barbecho de los pobres hay abundancia de pan, pero se pierde por falta de juicio, por no entender. Es lo que dijo Dios, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hemos tomado este evangelio y lo hemos enfocado tanto en lo terrenal que hemos dejado la parte espiritual allí, quieta, en stand-by, y no ha habido un despertar espiritual para poder percibir y contemplar las cosas espirituales, a pesar de que ya han pasado tantos años. Dios no nos llamó a dormir, Él nos llamó antes más a despertar. Y a través del apóstol Pablo dijo, no dormimos más como los demás. No, el creyente que ya ha comenzado a sufrir este despertar, él sabe que el cuerpo descansa, pero su espíritu vela, vigila. Y se da cuenta de todo lo que está pasando en su habitación, de todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque el que está dormido es la carne, pero el espíritu sigue vigilante. A ese despertar nos llama Dios, a que no durmamos como los demás, por lo cual dice, no ames el sueño para que no te empobrezcas. Antes más bien dice, abre tus ojos y te saciarás de pan. ¿Cómo? No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Así está escrito en Proverbios. Entonces Dios nos llama a que vivamos un despertar espiritual, a que aprovechemos esta palabra que es de riqueza inescrutable. Las promesas de Dios son verdad y en el plano espiritual se cumplen todas. Pero hay que saber acceder al plano espiritual, hay que dejarse despertar. Y para que Dios produzca ese despertar en nosotros, tenemos que ajustarnos al llamado, dedicarnos a Dios. Cuando nosotros leemos en Levíticos y vemos en la distribución de la provisión que Dios le daba a los levitas, llegó un momento, primeramente se los daba a todos, pero llegó un momento con el pasar del tiempo, Dios comenzó a notar que habían levitas que no se consagraban, que no se dedicaban y estaban recibiendo la porción santa. Entonces Dios sacó una ley que únicamente la porción se le iba a entregar a aquellos que verdaderamente estaban consagrados al servicio, estaban consagrados a Dios. Y a eso se le comenzó a dar la provisión de parte de Dios. O sea, el sustento de parte de Dios le comenzó a llegar únicamente a esos que estaban consagrados, a esos que estaban dedicados al servicio, que estaban dedicados a Dios. Dios comenzó a sustentar a esos. Y el resto de los levitas que estaban en desorden, que no se santificaban y que estaban buscando, que estaban enredados en negocios del mundo, entonces Dios los dejó a sus anchas, pero les tocaba a ellos proveer su propio alimento. Y así mismo está hoy en día el pueblo de Dios. Le hemos creído a Dios hasta cierto punto, pero para entregarnos a Él, como Él quiere que nos entreguemos, para que Él sea nuestro proveedor y nuestro sustentador, como Él quiere serlo, no que dependamos de las cosas, de algún trabajo del mundo, algún negocio del mundo, sino que Él mismo provee
Él ser el proveedor, así como sustentó a Israel en el desierto por 40 años. ¿Por qué? Porque siempre ha sido el propósito de Dios que nosotros no tengamos que depender en nada para este mundo, porque en eso se manifiesta la gloria y la gracia de Dios. Pero por falta de creer le hemos entregado a Dios de nosotros una parte, y la otra parte nosotros la conservamos porque sabemos porque confiamos tal vez más en nuestra capacidad para sustentar, porque es difícil creer lo que Dios nos está diciendo. Mire lo que le pasó al joven rico. Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dijo, los mandamientos sabes. Y cuando le nombró 6 mandamientos, y él le dijo, todo esto lo cumplo. Pero cuando el Señor Jesucristo le habló de caminar con Él, y que para caminar con Él, en verdad le tocaba desprenderse de todos los bienes que poseía, dijo, ¿cómo así? A ella no le gustó más, porque queremos ser salvos. Sí, eso está bien, pero ir más allá, que es la perfección, que es el despertar espiritual, que es lo que Dios quiere entregarnos, nos vino a entregar a través de Jesucristo, el despertar espiritual y la perfección de esta condición humana hasta ser la participante de su naturaleza divina, que es lo que verdaderamente Dios quiere hacer en el creyente, ese cambio, que el Dios que está dentro, la semejanza de Dios que está dentro sea despertada hasta el punto de que Dios se manifieste con libertad. Eso es lo que Dios quiere. El creyente no le ha permitido a Dios eso porque no quiere sentirse desprotegido. Y es raro pensarlo así, pero en el trasfondo de esto es que nadie quiere, así como el hombre rico, perder sus bienes, perder lo que él ya sabe que le está produciendo y le está dando resultados. Nadie quiere soltar eso para quedarse así a la expectativa de que Dios realmente le provea, como dice la palabra, que Él va a proveer. Entonces, gloria a Dios. No le hemos permitido a Dios manifestar todas esas cosas grandes y ocultas que están allí ya dispuestas para que el creyente las aproveche, porque nos ha faltado creer. Y entonces, en parte creemos y en otra parte, pues, como que nos reservamos. Es la razón por la que Dios dice, conforme a tu fe será hecho. Dios se manifiesta en cada vida conforme a la fe de ese creyente. Si él cree que Dios le puede salvar, pero que para sustentar su vida le toca a él, entonces así es como Dios se va a manifestar en su vida. O si ese creyente cree que Dios le puede proveer para una cicla, pero no le puede proveer para una casa o un carro, entonces así Dios se va a manifestar en la vida de ese creyente. Por lo cual Dios dijo, conforme a tu fe será hecho. Sí, amados, lo que hemos predicado aquí no es para incrédulos, es para gente que está viviendo y está experimentando las cosas profundas de Dios. Y es para todos también, para que todos nos sacudamos y preguntemos a Dios, ¿esto realmente es verdad? ¿Esto realmente es así? Gloria a Dios. Pero como está escrito, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto y oído testificamos. Y también dice, y no recibir nuestro testimonio, porque son cosas tan sorprendentes al hombre natural que sencillamente él decide no creer. Le parecen fábulas al hombre natural, pero el espiritual comprende que la verdad de Dios, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y que lo que Dios nos ha hablado aquí, aunque lo envolvió en términos humanos, términos terrenales para que lo pudiésemos comprender, realmente están hablando de algo espiritual que está aconteciendo. Esto es una verdad que en el plano espiritual está vigente. Hay tesoros, hay riquezas para todo aquel que le está sirviendo de corazón a Dios. Hay un depósito. Cada uno de los que le sirven a Dios, de los que le servimos a Dios, tenemos un depósito en el plano espiritual que podemos acceder a Él. Y podemos tomar de allí provisión para sustentar la vida en este plano físico. Gloria a Dios. Tenemos que creerlo y de ajustarnos al llamado para que Dios pueda producir ese despertar espiritual. Como decía ya atrás, mientras que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. No podemos acceder a los bienes mientras todavía estemos dormidos. No podemos acceder a las riquezas espirituales mientras todavía no contemplemos esta verdad
de Dios como deberíamos contemplarla. No podemos acceder al plano espiritual mientras nuestro espíritu siga dormido. Tiene que haber un despertar espiritual. Y ese despertar espiritual lo produce el ajustarnos al llamado, el dedicarnos a Dios, el dedicarnos a esta lectura, a esta búsqueda, a esta comunión con Dios profunda. Como decía acerca de los levitas que Dios decidió darle la provisión, era aquellos que estaban consagrados, dedicados a Dios. A esto se le reveló estas cosas. Gloria a Dios. Así que, amados, a muchos probablemente les sonará esta predicación, pero estamos tratando de enfocarnos en lo que tenemos que enfocarnos. Basta ya de las cosas humanas, porque las cosas humanas van a quedarse, pero nosotros somos llamados a vivir una vida espiritual, a experimentar una vida espiritual, a procurar que haya un despertar espiritual. Y sobre esta vida espiritual Dios dijo que lo espiritual se había de ajustar a lo espiritual. Y hay promesas que en el plano espiritual ya están listas para ser accedidas. Y una de esas es la provisión diaria de cada creyente. Hay provisión allí, pero como digo, pero vuelvo y repito, hay que sufrir el despertar espiritual para poder acceder allá. Gloria a Dios. Así que hay tesoros en el cielo, hay tesoros dispuestos para que accedamos a ellos. Yo sé que hay un remanente que está entendiendo, pero también queremos que el resto del pueblo comprenda que esto es más que ser salvos, que hay una verdad manifestándose en el plano espiritual, fluyendo, y que nosotros podemos aprovechar esa verdad para la gloria de Dios. Vive Cristo para siempre. Aleluya. Así que tesoro en el cielo, amado. Tesoro en el cielo. No te olvides de compartir este mensaje. Suscríbete también al canal y así estarás apoyando, gloria a Dios, este ministerio y estás ayudando a distribuir, a llevar la palabra a otros. Gloria a Dios. Hay tesoros en el cielo, hay tesoros, hay riquezas inescrutables de parte de Dios para su pueblo. Pero como dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dios es fiel y todas sus promesas tienen cumplimiento. Pero tenemos que enfocar la palabra de Dios. Acuérdese que Dios es espíritu y lo espiritual se ajusta a lo espiritual. Estas palabras que yo he hablado son espíritu y son vida, dijo el Señor Jesucristo. Si te vas a enfocar en lo humano, el terrenal no va a entender lo que está hablando y probablemente le sonará locura y menospreciará, pero el que está viviendo ese despertar espiritual va a comprender de qué le estoy hablando. Qué bueno sería que Dios nos diera entendimiento a todos hoy para que salgamos del conformismo y comencemos a buscar estas cosas grandes en Dios, este despertar espiritual y acceder a estos bienes que ya están allí anhelando ser disfrutados. No hay que esperar hasta que el Señor nos levante y estemos allá, no. Porque de hecho allá no tendría mucho sentido. Porque allá es el bien. Allá es el oro, es calle. Qué bueno sería que el pueblo pudiera tomar ese recurso ahora y que el mundo pudiera glorificar a Dios por todo eso maravilloso que Dios nos permite manifestar de Él. Vive Cristo para siempre. Así que es para este tiempo, no para el postrero. No hay que esperar hasta el postrero, sino que es para este tiempo. Todo aquel que cree se debería dedicar a buscar estas cosas grandes y ocultas, porque son verdad y están allí dispuestas. Gloria a Dios, aleluya. Así que, amados, gloria a Dios. Hay tesoros en el cielo, hay tesoros en Dios, en el plano espiritual. Y Jesucristo es la puerta. La meditación en la palabra de Dios profunda, Él ya nos llevará a la puerta y a ese lugar seguro de donde podemos entrar
y salir con provisión, como está escrito en la palabra en el libro de San Juan. El Evangelio según San Juan dice, la puerta, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. Gloria a Dios. Esto es algo enteramente espiritual, amado. Por eso dije que no iba a predicar ni en el vestuario, ni en la carne, sino que me iba a meter un poco más allá. Y hablando de cosas enteramente espirituales. Gloria a Dios, que son verdad. Vive Cristo para siempre, aleluya. Gloria a Dios. Bueno, amados, yo espero que Dios nos haya edificado a muchos, a todos los que escuchan. Les digo, Dios les bendiga. No te olvides de compartir, de suscribirte al canal. Gloria a Dios. Hay mucho para decir en Dios, pero procuramos ir más bien con los frenos, bombeando frenos para no irnos tan allá. Pero hay mucho en Dios que conocer, que descubrir, que aprovechar. Aleluya. Bueno, haciendo un paréntesis, si hay amigos allí escuchando y todavía no han aceptado a Jesucristo, yo les invito hoy a que reconozcan a Jesucristo como su Señor, como su Salvador y Maestro. Es lo mejor que el hombre puede hacer aquí en la tierra. Lo mejor que podemos hacer es aceptar a Jesucristo, es confesar a Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras almas, reconociendo el sacrificio el precio que Él pagó por nosotros allí en la cruz del Calvario. Si el hombre hace muchas cosas y gana el mundo entero y deja de hacer lo único importante para la vida, que es reconocer a Jesucristo, reconocer el sacrificio de Jesucristo, entonces dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Escrito está. Entonces hoy te invito a que reconozcas a Jesucristo allí donde tú estás, que con tus propias palabras diga, yo reconozco a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi alma, reconozco el sacrificio que Él hizo por mí allí en la cruz del Calvario, el precio que Él pagó por mi salvación. Allí con tus propias palabras tú lo puedes hacer. Y si así lo haces sinceramente, dice que gloria a Dios, que el que lo confesare delante de los hombres, Él también lo confesará delante de los ángeles y de su Padre que está en los cielos. Y también dice que todo el que invocare su nombre será salvo. Y eso te invitamos hoy, a que eches mano de la vida eterna, a que permitas que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Porque también dice que todo aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida fue echado en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, y es eterna esa muerte, sufrimiento eterno. Pero hoy te estamos invitando a que te escapes, confesando a Jesucristo como el Señor y el Salvador y el Maestro de tu alma. Dios te bendiga, gloria a Dios. Esperamos que el Señor nos conceda otra oportunidad de compartir con ustedes. Recuerda, hay tesoros, hay riquezas inescrutables que están allí para ser alcanzadas. Y si buscamos a Dios como Él quiere que le busquemos, Él nos va a llevar a ese lugar. Dios les bendiga una vez más y hasta una próxima oportunidad. Aleluya.